Buenas noches, estimados doctores. Bienvenidos al curso Envejecimiento y Dolor Osteomuscular. En este curso vamos a ver hoy el módulo 9 que versa sobre el manejo del dolor. Este curso es patrocinado por Italmex Megalabs y las marcas participantes Frajaf, Icapro, Flaricel, Relifex, AOX, Reumofambid y Narisol. En la noche de hoy, nuestro moderador va a ser el doctor Alfonso Daniel Gómez Rodríguez. El doctor es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en ortopedia y traumatología, jefe de servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Enrique Cabrera, y también es miembro del Consejo Mexicano de Ortopedia y está certificado por este consejo, y también es miembro titular del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Les recuerdo que ustedes tienen un chat habilitado para que puedan hacer preguntas. Estas preguntas las vamos a ir recopilando en la medida que pasen las ponencias y al final se las vamos a hacer a nuestros ponentes. Les recuerdo, por favor, que es muy importante que mantengan micrófonos y cámaras apagados para no interrumpir las ponencias de nuestros médicos. Muchísimas gracias y le doy la palabra al doctor Alfonso Daniel Gómez. Adelante, doctor. Hola, muy buenas noches. Es para mí un gusto presentar el noveno capítulo de este curso de envejecimiento osteomuscular y dolor. El día de hoy vamos a hablar del dolor, que es lo que lleva al paciente a nuestra consulta diaria y cómo lo podemos aliviar. Vamos a identificar cuáles son los mejores medicamentos para el paciente de la tercera edad. Vamos a ver cuál es el sinergismo de estos medicamentos y el cuidado de las dosis. Es muy importante identificar el cuidado de las dosis en los pacientes de la tercera edad, ya que no podemos utilizar las mismas dosis de opioides o de AINES en los pacientes de la tercera edad, y hay que identificar todas las patologías de las que ya hemos hablado, con las cuales el paciente de la tercera edad puede ir llevando su vida. Y para tal efecto, para mí es un gusto presentar al doctor Nicolás Durán Martínez. Él nos va a hablar acerca del uso y abuso de los AINES y de los opioides. El doctor Nicolás es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y médico ortopedista por la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Además, también él tiene un máster en Ciencias de la Educación, un diplomado de Enfermedades Óseas y Metabólicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Participa como profesor adjunto en el curso de especialidad de ortopedia. Asimismo, es profesor titular en la especialidad de ortopedia y traumatología, además de ser titular en el capítulo de ortopedia geriátrica del Colegio Mexicano de Ortopedia. Ahí mismo participa como vocal del Colegio Mexicano de Ortopedia y su práctica privada la lleva en el Centro Médico Dalí. Para mí es un gusto y un honor dejar con ustedes al doctor Nicolás Durán. Adelante, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. A nombre de los laboratorios Italmex Megalabs y del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, les doy la más cordial bienvenida a este módulo 9 del curso de dolor y envejecimiento osteomuscular. Yo soy el doctor Nicolás Durán Martínez y la charla de hoy hablará sobre uso y abuso de los analgésicos. El dolor es una de las 4 sensaciones que percibimos. Constituye el principal síntoma por el cual acuden nuestros pacientes a consultarnos. En un término conceptual, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia emocional y sensorial desagradable asociada o no a una lesión tisular potencial o real o en términos de la misma. En el 2016, la Asociación Española de Geriatría agregó a esta definición el concepto de persistencia, con lo cual traslada el síntoma del dolor a una enfermedad, sobre todo tomando en consideración el dolor crónico. De tal manera que hablando del dolor crónico, vemos que representa un grave problema de salud a nivel mundial, ya que tiene una prevalencia del 23%
en la población a un nivel mundial. Afecta con mayor frecuencia y con mayor prevalencia al sexo femenino. Una tercera parte de las mujeres a nivel global padecen de dolor crónico, y cuando trasladamos esto hacia el adulto mayor, nuestros ancianos también padecen en un porcentaje muy elevado dolor crónico. Ello, sumado a la presencia de estados comórbidos y de síndromes geriátricos, produce o los lleva a un deterioro progresivo de su calidad de vida, con consecuencias sociales que se conceptualizan en un término denominado dolor social. El dolor social es la exclusión del paciente anciano con dolor crónico de todas sus relaciones interpersonales e intrapersonales, llevándolos a un estado depresivo grave con ideación suicida e incluso la muerte. El dolor crónico genera una serie de cambios neuroplásticos tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, que se llevan a cabo a nivel estructural, neuroquímico y a nivel de la corteza. Estructuralmente hablando, las células de neuroglia, principalmente astrocitos y neuroglías, participan también como células de relevo en la transmisión de los impulsos aferentes y eferentes del dolor. A nivel neuroquímico, se favorece o se promueve la liberación de neurotransmisores que habitualmente no participan en el mecanismo del dolor, principalmente neurotransmisores de tipo neurotrófico, algunos cannabinoides y algunos capsaicínicos. Por lo tanto, esto es lo que hace complejo luego el manejo farmacológico de estos pacientes. Y bueno, a nivel de la corteza se activan áreas neocorticales, principalmente a nivel tálamo cortical, en donde se integra el dolor. Y es esta complejidad de todos estos cambios neuroplásticos lo que nos lleva al dolor crónico. Y hablando de dolor crónico, en la población adulta mayor, esta enfermedad constituye un síndrome geriátrico, dada su alta prevalencia y frecuencia en este grupo poblacional. Como todos los síndromes geriátricos, sus causas son muchas. Sin embargo, diversos estudios han reportado que el 70% de los casos, el dolor se origina o se gesta en estructuras osteoarticulares, de tal manera que las tres principales causas de dolor en el adulto mayor, de dolor crónico en el adulto mayor, son el dolor originado por lumbalgias, seguido del dolor articular y el dolor relacionado a tumores o a enfermedad neoplásica, básicamente las metástasis óseas. Al estar asociado a estados comórbidos u otros síndromes geriátricos, ya vimos que produce un deterioro de la calidad de vida con un incremento en la morbimortalidad de estos pacientes y por lo tanto con un aumento en el gasto sanitario. ¿Cuánto y qué consumen nuestros ancianos aquí en nuestro país? La mayoría de ellos, casi el 50%, consume al menos 5 fármacos a la semana. Pero un punto importante es que casi el 100% de nuestros pacientes adultos mayores se automedica. ¿Y qué es lo que más se automedican? Principalmente analgésicos antiinflamatorios. ¿Y por qué se automedican analgésicos antiinflamatorios? Bueno, pues uno, tienen dolor, requieren de un tratamiento, y dos, yo creo que son o se originan por 4 grandes causas. La primera de ellas, muchos de los analgésicos antiinflamatorios se expenden como productos OTC, es decir, no se requiere de una receta médica, los encontramos hasta en el Oxxo. Punto número 2, su costo es relativamente accesible. Punto número 3, son fármacos ampliamente recomendados. Me duele aquí, el primo de un amigo me dice, tómate este medicamento porque esto te va a controlar el dolor. Y por último, toda la estrategia de mercadotecnia, en donde en diversos medios de comunicación pues vemos constantemente la promoción de estos fármacos. Y esto nos lleva de la mano de 2 grandes problemas. El problema número 1, 4 de cada 10 ancianos con dolor crónico moderado a severo no obtienen dolor a pesar de estar con un tratamiento adecuado. Ello lleva a que una cuarta parte de estos pacientes cambien recurrentemente de médico por la creencia de que no están recibiendo un buen tratamiento y por la creencia de que el médico menosprecia el dolor en estos pacientes. Y entonces, esto nos conduce a un problema número 2, que el adulto mayor recibe un número excesivo de medicamentos y por lo tanto están más expuestos a desarrollar reacciones adversas medicamentosas. Existen factores de riesgo que nos permiten identificar qué pacientes pueden desarrollar estas reacciones adversas medicamentosas, y ellas son adultos mayores de 75 años, la presencia de comorbilidades, la presencia de polifarmacias, la autoprescripción y un punto importante, el no control por parte del médico sobre los medicamentos que prescribe. ¿Sí? Hablando propiamente de los AINES, sabemos que los AINES entonces son los fármacos que más se emplean para el tratamiento
del dolor, para el tratamiento de la inflamación, para el manejo de la fiebre y algunos por sus efectos antitrombóticos, lo que representa un 5% del consumo mundial de fármacos de este grupo, ¿no? Sabemos también que estas propiedades o que estas propiedades han sido conocidas por el ser humano desde tiempos hipocráticos, ¿no? Ya Hipócrates recomendaba los extractos de la corteza del sauce para el manejo de problemas inflamatorios. Sin embargo, es en el siglo XX, en 1971, cuando John Bain descubre el mecanismo de acción de los AINES descritos hasta esa fecha, que era la inhibición de la ciclooxigenasa tipo 1. 20 años después se describe la ciclooxigenasa tipo 2 y 20 años después se describe la ciclooxigenasa tipo 3 en cerebros de modelos biológicos, la cual no ha sido aislada del cerebro humano. ¿Sí? Los AINES podemos agruparlos en 5 grandes familias de acuerdo a las características estructurales que poseen, pero todos poseen también propiedades comunes. Todos son ácidos débiles. Todos son bien absorbidos por el tracto gastrointestinal y son metabolizados a nivel hepático y se excretan por vía renal. Cuando pasan a la circulación, 90% de ellos se unen a las proteínas plasmáticas, principalmente albúminas, y todos son altamente hidrofílicos. Y son estas dos propiedades, la capacidad de unirse a albúmina y su alta hidrofibilidad, lo que les permite o lo que les facilita penetrar y permanecer en los tejidos inflamatorios y ejercer sus efectos terapéuticos. Podemos clasificar a los AINES también de acuerdo al grado de selectividad de inhibición de la ciclooxigenasa. Tenemos entonces categoría 1, AINES no selectivos, inhiben tanto a ciclooxigenasa tipo 1 como a ciclooxigenasa tipo 2. Los prototipos serían indometacina, aspirina, diclofenaco, naproxeno, ¿sí? Con un claro predominio sobre las acciones inhibitorias sobre la ciclooxigenasa tipo 1. Tenemos los AINES tipo 2, inhibidores selectivos que poseen una capacidad 50 veces más amplia de inhibir a la ciclooxigenasa tipo 2 y estarían representados por los COXIPs. En nuestro país el ECOXIP, etoricopsib, y en menor grado o un poquito más débil esa inhibición, meloxicam, nimesulide y etodolaco. Sabemos de las propiedades clásicas de los analgésicos desinflamatorios, que son efectos antiinflamatorios, antitrombóticos, antipiréticos y analgésicos, pero se han descrito otras propiedades o otros usos terapéuticos en medicina, como son los efectos antineoplásicos, característicamente del celecoxib, para el tratamiento de algunas metástasis de algunos tumores sólidos y el tratamiento de la poliposis intestinal, efectos antiparasitarios, como sería, por ejemplo, el ácido mefemánico para el manejo de la esquistosomiasis. Algunos antiinflamatorios tienen efecto antibacteriano, como sería el diflunisal para el tratamiento de estafilococo en osteomielitis crónicas, y efectos antidiabéticos mediados por el piroxicam. Esas serían las nuevas propiedades terapéuticas. ¿Cómo se gesta el mecanismo de acción de los AINES y cómo se gestan sus reacciones adversas? A través de dos grandes mecanismos. El primero de ellos es la inhibición selectiva o no selectiva de la unión del ácido araquidónico con cualquiera de las ciclooxigenasas, ya sea la ciclooxigenasa 1 o ciclooxigenasa 2, para evitar que del ácido araquidónico deriven los prostanoides inflamatorios. Las 3 familias de prostanoides inflamatorios principales son prostaglandinas 1 y F2, prostaciclina I2 y tromboxano A2. ¿Cómo hacen esta inhibición? Bueno, pues estas ciclooxigenasas en sus extremos terminales poseen unos canales tubulares y los AINES van a llegar y van a sellar estos canales tubulares, impidiendo el paso del ácido araquidónico y su transformación a los prostanoides inflamatorios. Y el otro efecto es un efecto citotóxico mediado a través de la alteración de las funciones de las mitocondrias, generando la producción de reactivos de oxígeno, de factores reactivos de oxígeno que van a producir o van a inducir un daño oxidativo severo en la célula que va a llevar a la apoptosis de estas células y que son los que van a mediar principalmente las reacciones adversas. Y las reacciones adversas que se presentan en un 30% de los casos se han descrito característicamente a 3 grandes niveles: a nivel digestivo, a nivel renal y a nivel cardiovascular. A nivel digestivo se realiza en 2 grandes sitios, en la mucosa gástrica y en la mucosa duodenal. En la mucosa gástrica, la inhibición de la ciclooxigenasa 1 disminuye la formación de moco protector, dejando así expuesto el epitelio gástrico a la acción irritativa del ácido clorhídrico y a la irritación o a la irritativa también de otros fármacos, en este caso
distintos a los AINES. Y bueno, a nivel del duodeno, aparte de generar una inhibición de la ciclooxigenasa 1 y una menor producción de moco gástrico, producen o inducen una lesión del endotelio, de la membrana basal, perdón, del epitelio intestinal, lo que favorece la translocación bacteriana, y esta translocación bacteriana va a inducir cambios inflamatorios que van a llevar a una mayor exposición del epitelio intestinal y al desarrollo de úlceras duodenales principalmente. A nivel renal, van a inducir una lesión de la microvasculatura tanto a nivel medular como papilar, generando una pléyade de lesiones renales diversas que van a conducir a una insuficiencia renal aguda y una insuficiencia renal crónica. Y a nivel cardiovascular, estos efectos citotóxicos van a afectar la relación que existe entre la formación de prostaglandinas con tromboxanos, favoreciéndose la formación de tromboxanos e inhibiéndose la formación de prostaglandinas protectoras o cardioprotectoras. Entonces, el tromboxano va a inducir un daño cardiovascular importante, con daño directo al miocardio, generando la presencia de hipertensión y de falla cardíaca en algunos casos. A nivel cerebral, algunos de ellos pueden inducir un efecto irreversible por bloqueo de la prostaglandina, generando una menor agregación plaquetaria y favoreciendo efectos embólicos en el cerebro y en la microcirculación cerebral. Pero también se han descrito efectos a nivel del aparato respiratorio, característicamente la enfermedad respiratoria asociada al consumo de aspirina con el desarrollo de pólipos, y a nivel hepático con una elevación transitoria de las transaminasas, los cuales disminuyen cuando se interrumpe el tratamiento con estos fármacos. Pasamos ahora a hablar sobre el paracetamol. El paracetamol es un metabolito de la fenacetina, es un inhibidor débil de la ciclooxigenasa 1 y de la ciclooxigenasa 2, y está indicado para el manejo del dolor leve a moderado, principalmente dolor agudo. Sin embargo, es un fármaco o es el fármaco de primera elección para el tratamiento de dolor crónico o agudo, recomendado en diversas guías, tanto guías nacionales como guías internacionales. A pesar de que diversos estudios han demostrado que el efecto terapéutico o el techo terapéutico para el dolor es muy débil al compararse contra placebos. Sin embargo, es significativo, y esto es lo que indica su uso en estos casos. Existen informes contradictorios en relación al daño orgánico asociado al paracetamol, y este daño orgánico se lleva a cabo a 3 niveles. A pesar de ser un inhibidor débil de la actividad de la ciclooxigenasa 1, se asocia también al desarrollo de úlceras, sobre todo a nivel duodenal. A nivel cardiovascular, produce un incremento de 4 milímetros de la presión arterial diastólica, lo que se asocia a una mayor frecuencia de infarto agudo del miocardio y de eventos trombóticos con un desarrollo de una enfermedad vascular cerebral. Entonces es significativo ese aumento. Y el daño hepático está un poquito cuestionado en la población adulta mayor. En un estudio que se hizo en Estados Unidos en relación a los ingresos a urgencias de los pacientes intoxicados por paracetamol, se vio que la población adulta mayor era menos afectada, y esto quizá refleje la falta de estudios en este segmento poblacional de los adultos mayores, ¿sí? No es tema, pero el paracetamol es ampliamente utilizado en las embarazadas, y se ha visto que después de 28 días de consumo en madres grávidas, los productos de estas madres van a presentar trastornos de hipercinesia. Entonces, ojo con el empleo de este fármaco. Y bueno, pasamos a unas sales que han sido ampliamente satanizadas y que sin embargo son de una utilidad importantísima en el manejo del dolor. El uso de los opioides viene ya desde tiempos inmemoriales. Tanto la cultura griega como la cultura romana los utilizaban. En la Edad Media se utilizaba el láudano para el manejo del dolor, que era un derivado del opio. ¿Y de dónde tenemos el opio? Bueno, de la ralladura del bulbo de la amapola. Este es el nombre científico de la amapola, y de este jugo, de este opio, se van a derivar algunos alcaloides activos, principalmente morfina, codeína y noscapina, ¿sí? En la década de los 1990 en los Estados Unidos, surgió una mal llamada epidemia de los opiáceos o de los opioides, derivada del consumo excesivo y del mal uso de estos fármacos, generando dependencia en un número importante de personas, ¿no? Sin embargo, yo creo que este es un problema que ha sido mal llevado, y que, bueno, no debemos de satanizar estos fármacos que son ampliamente utilizados, o que deberíamos de utilizar más en el manejo del dolor.
Entonces, opioides, cualquier sustancia endógena o exógena que tiene afinidad para fijarse a los receptores opioides que se encuentran en el sistema nervioso central, tanto en cerebro como en médula espinal, pero también en los plexos mientéricos y en los receptores que se encuentran localizados en las articulaciones del sistema musculoesquelético. Opiáceos, la sustancia obtenida del opio. Los péptidos opioides endógenos se van a agrupar en tres grandes familias, que son las endorfinas, las dinorfinas y las encefalinas. Pero bueno, son estas uniones las que van a mediar los efectos terapéuticos. Y entonces podemos dividir a nosotros a los opioides de acuerdo a las características de los receptores a los que se fijan, que son tres, el mu, los delta y los kappa. ¿Sí? Vemos que los efectos que producen estos fármacos son analgésicos tanto a nivel supraespinal como espinal y periférico, pero inducen también algunos de ellos depresión respiratoria, miosis, algunos disminuyen la motilidad digestiva, muchos producen sedación, generan estados eufóricos, disfóricos y casi todos ellos producen dependencias. Entonces, tenemos a los antagonistas de los opioides, que sería la naloxona y la naltrexona, que los utilizamos en el caso de intoxicación aguda. ¿Cómo actúan los opioides? Todos ellos se van a unir a receptores acoplados a las proteínas G y van a actuar tanto en la neurona presináptica como en la neurona posináptica. En la neurona presináptica van a cerrar los canales dependientes de calcio, regulando la disposición de calcio intracelular, modificando la fosforilación de proteínas y disminuyendo la liberación de neurotransmisores hacia el espacio sináptico. En la membrana posináptica igual se unen a los receptores G y van a favorecer la apertura de los canales de potasio, lo que va a llevar a una hiperpolarización de la membrana celular, con lo que se va a impedir la transmisión del impulso nervioso y con ello pues van a mediar sus efectos analgésicos. Podemos entonces clasificarlos de acuerdo a su afinidad en agonistas puros como la morfina, los agonistas parciales donde estaría la buprenorfina y los antagonistas puros, la naloxona, y otros fármacos que se consideran agonistas débiles de los receptores mu, que sería el tramadol y que sería el tapentadol. El tramadol inhibe la recaptura de serotonina, en tanto que el tapentadol inhibe la recaptura de noradrenalina preferencialmente. ¿Sí? El uso clínico está expresado en esta tabla, en donde vemos que los agonistas puros, principalmente la morfina, están indicados en el contexto del adulto mayor para el manejo del dolor agudo y principalmente el dolor crónico, y en los pacientes que tienen disnea y dolor, sobre todo cuando están en fases terminales, ¿no? Los agonistas parciales para el manejo del dolor agudo y crónico son más potentes que algunos de los agonistas puros y para el tratamiento para desintoxicar a los pacientes que han consumido opioides o los que presentan recaídas. ¿Sí? Entonces, es de particular importancia destacar que estos fármacos pueden interactuar con otros fármacos que son habitualmente consumidos por los adultos mayores y entonces potenciar una serie de reacciones como sería el aumento de la depresión ventilatoria, ¿sí? Sedación y en algunos casos como hiperpirético cuando se asocian con inhibidores de la aminooxidasa, por lo que el potencial de interacciones medicamentosas es muy alto y tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasa en México? En 2009, en la Ley General de Salud, se hicieron una serie de modificaciones que terminó en el 2014 con la promulgación de la norma oficial mexicana para los cuidados paliativos en los enfermos terminales. ¿Sí? ¿Por qué? Para darle una mejor calidad de atención a estos enfermos. Sin embargo, los opioides en nuestro país son poco accesibles y esto tiene un origen multifactorial. Poco conocimiento por parte de nosotros para usar estos fármacos, un trámite burocrático, excesivamente burocrático para obtener las recetas especiales y prescribirlas, y la falta de conocimiento también del paciente y el miedo a hacerse adicto a estos fármacos. Entonces, las tendencias relacionadas al requerimiento de analgésicos opioides en nuestro país están representadas aquí. Personas que tienen un sufrimiento grave relacionado con su salud, 500,000. Personas que tienen enfermedad metastásica, 82,000, casi 100,000 casos, ¿sí? Entonces, el uso de opioides en nuestro país es insuficiente. Existe un déficit del 62.4% de morfina en los distintos distribuidores y en las distintas farmacias que actúan en nuestro país, de tal manera que el acceso a estos fármacos en este siglo XXI en nuestro país sigue siendo deficiente.
Termino mi plática con esta situación sobre la responsabilidad de expedir una receta. Se requiere de una serie de competencias profesionales para generar este documento. Debemos de identificar cuál es la indicación real para prescribir un fármaco, cuál es la mejor opción. Existen opciones más baratas, más accesibles para el manejo en mi paciente. ¿Qué vía de administración es la mejor para mi anciano? ¿Puede deglutir adecuadamente o requiere de gotas o requiere de parches? Debo de garantizar la eficacia y seguridad del fármaco y debo de prever y platicar con mi paciente sobre los efectos secundarios, las interacciones medicamentosas y la posibilidad de presentar reacciones adversas para identificarlas tempranamente y evitar complicaciones. De alguna manera debo de garantizar el cumplimiento de lo que yo estoy indicando y un punto no menos importante es que debemos hacer este documento algo entendible. Decía el doctor Lavalle que debemos de hacer culturalmente asequible a nuestros enfermos la información médica. Termino con esto mi charla, les agradezco. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Durán, por su excelente plática. Vamos a continuar con nuestras charlas del módulo 9. Ya hablamos mucho nosotros respecto al envejecimiento, cómo a nivel mesenquimal hay mayor producción de grasa, menor producción de músculo. Hablamos también de las teorías de oxidación, cómo sucede esto en nuestro cuerpo y cómo este se va sometido al estrés oxidativo, a los radicales libres y cómo esto promueve el envejecimiento osteomuscular. De tal forma que hay que buscar algún paliativo a nivel farmacológico para disminuir, ayudar a esas cadenas de sulfuro, etcétera, para tener una mejor calidad muscular y ósea y disminuir el envejecimiento del aparato osteomuscular. Y es por ello que el doctor Florentino Holguín nos va a hacer favor de platicar acerca de los suplementos. Él nos va a decir cómo podemos utilizar los suplementos, cuáles son las indicaciones de los suplementos y cómo nos pueden ayudar. El doctor Florentino Holguín es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en traumatología y ortopedia por la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es profesor titular del módulo musculoesquelético de la Escuela Superior del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, es profesor adjunto de la especialidad impartida de traumatología y ortopedia en la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Es miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia y es miembro y sinodal del Consejo Mexicano de Ortopedia. Asimismo, también es miembro del Comité de Geriatría del Colegio Mexicano de Ortopedia. Sin más, dejamos al doctor Florentino Holguín que nos hable de esto. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Es un honor volver a presentar ante ustedes en este curso de envejecimiento osteomuscular. Y hoy vamos a hablar un poco de cultura sanitaria. ¿Qué son los suplementos alimenticios? Hay mucha situación de qué son los suplementos alimenticios. Hay unas situaciones de que no se sabe qué son y algunos detallitos que vamos a aclarar. Los suplementos alimenticios están regulados por la Ley General de Salud. Vamos a hablar primero qué es un fármaco. Es una sustancia natural, sintético, biotecnológica que tenga actividad farmacológica y que se identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas que se presentan en forma farmacéutica y que reúna las condiciones para ser empleada como medicamento o ingrediente de un medicamento. Eso es un fármaco. Es un medicamento. Todas sustancias o sustancias de origen natural o sintético que tengan efecto terapéutico, preventivo, rehabilitatorio, que se presenten en forma farmacéutica y que se identifique como tal por su actividad farmacológica, características químicas y biológicas. ¿Qué quiere decir? Que un medicamento es de origen de la industria. Se sintetizó, se conoció la molécula y se hizo como tal para una acción conocida. Es decir, por eso nos los clasifican en analgésicos, antiinflamatorios, antiparasitarios, antifúngicos, antibióticos, etcétera. Y un efecto terapéutico conocido como tal. ¿Cuáles son sus características que deben de tener? Su farmacocinética y que sean probados ante la industria con los estudios que nosotros y COFEPRIS ya conocen. ¿Qué toxicidad, dosis letal media, dosis adecuada y demás, verdad? Están bien identificado que es un suplemento alimenticio y que es un medicamento y que es su forma, cápsulas, gotas, inyecciones. Ahora, ¿qué es un suplemento? Es un producto a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales deshidratados o concentrados de frutas adicionados o no con vitaminas, minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarlo o suplir alguno de sus componentes. Es decir, un suplemento no es un sintético químico. Se extrajo de alguna hierba,
de algún vegetal o de algún componente natural de alguna sustancia para tener las funciones alimentarias que nuestro cuerpo ya no puede tener porque ya no la sintetiza o dejó de comer o dejó de sintetizarla. Eso es un suplemento alimenticio y están sancionados perfectamente por la Ley General de Salud y por algunas cámaras como la NAISA que nos dicen qué son y qué no deben de ser. Que contienen carbohidratos, proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, metabolitos, plantas, hierbas, algas, alimentos tradicionales y adaptados u otros que establezca la autoridad regulatoria. Pueden estar en su formulación y pueden ser adicionados o no con vitaminas y minerales, además de los aditivos coadyuvantes de la elaboración permitidos. Es decir, son extractos de alimentos, pero con una función muy conocida. Este cuadrito que ya conocemos es lo que rodea el envejecimiento biológico, como ya lo vimos en otras ponencias que hemos tenido con ustedes. Nuestro envejecimiento empieza a tener un montón de situaciones como son la inestabilidad genómica, el acortamiento telomérico, la epigenética, la inestabilidad mitocondrial. Pero sabemos que también es una desregulación de nutrientes y una pérdida de la proteostasis. Esta desregulación de nutrientes es lo más intenso que aparece en una persona que empieza a envejecer. O porque ya no come, porque ya no sintetiza, o sus enfermedades propias le han hecho chocar con esas situaciones alimentarias. Por lo tanto, hoy los investigadores se han dado cuenta que si queremos tener un envejecimiento saludable, tenemos que suplementarnos. Es decir, buenos suplementos alimenticios, desazucarizarnos, quitar todo el azúcar y todos esos alimentos que no tengan una situación de nutrir a nuestro cuerpo. Por eso es que hoy, en general, el envejecimiento es un proceso complejo y multifactorial, donde están involucrados los genes, la epigenética, los radicales libres, entendamos aquí el estrés oxidativo que en general nos van a dar el envejecimiento. Y vamos a empezar. ¿Qué son los radicales libres? Ya sabemos que son subproductos del oxígeno, de su metabolismo, que se producen en todo donde existen células, las membranas endotelial, membrana nuclear, membrana plasmática, enzimas como tal citolíticas, ¿no? El estrés oxidativo se llama estrés porque tiene que haber un balance entre oxidantes y antioxidantes naturales. Un oxidante, un oxígeno que anda brincando por ahí en el cuerpo humano una vez que pasó por el proceso mitocondrial de la respiración, ese electrón es capaz de dañar la membrana celular o dejar inactivos otras sustancias. Nuestro cuerpo tiene antioxidantes endógenos que produce nuestro cuerpo y exógenos que son a través de la dieta. Por eso hay teorías enzimáticas o procesos enzimáticos y no enzimáticos que lo bloquean. Estas especies activas del oxígeno reactivas que se conocen como radicales libres. Y aquí entramos que la senescencia, el estrés oxidativo es capaz de ocasionar daños a nivel del ADN y ello promueve el arresto celular. Como sabemos, deja arrestada la célula. Esta célula que se queda quieta es incapaz de reproducirse. Al incapaz de reproducirse empezamos a ver esos fenómenos externos del envejecimiento como ya conocemos. Los radicales libres atacan el ADN, modifican bases, rompen y demás. Y tenemos los externos como la radiación, los alquilantes antineoplásicos, tabaco, todo lo que es la contaminación. La mayor fuerte es intracelular, reducción del oxígeno y respiración, siendo el anión superóxido, H2O, el oxígeno radicales y el otro hidroxilo oxoguanina los más intensos que hay. Y vamos a ver cuáles son los primeros suplementos alimenticios que salieron. Vamos a hablar de los suplementos actuales, empezando cuáles son los principales a los más avanzados, los antioxidantes. Fue el primer suplemento alimenticio que se creó de hace muchísimos años. Estamos hablando de los años 40 y nos tenemos las vitaminas. Todas las vitaminas tienen potencia antioxidante. ¿Qué hacen? Prolongan la fase de iniciación de la autooxidación, antioxidantes preventivos como catalasas, vitamina E, inhibiendo la fase de propagación de la autooxidación, antioxidantes quebradores de cadena, por ejemplo, la vitamina C. Así, de una forma general, se clasifican todas esas vitaminas que como suplementos podemos tomar. Hoy sabemos que muchas frutas y verduras son ricas en este tipo de vitaminas, principalmente la C y la E, y tenemos extractos de alimentos que son suplemento. Más sin embargo, muchas ya se han convertido en medicamentos propios porque fueron sintetizados por la industria farmacéutica en forma química y se presentan en forma farmacéutica. Pero los más antiguos son las vitaminas. Y vamos a empezar con otro antioxidante, el más potente que existe ahorita, que es la astaxantina. La astaxantina viene de un pigmento y es 36 veces más potente que el beta-caroteno, 75 veces más potente que el ácido lipólico,
550 veces más potente que la vitamina E, que el té verde y que la vitamina C. En mucho, es el antioxidante más completo y potente de la naturaleza. ¿Dónde se produce el Haematococcus pluvialis? Es una alga. Típicamente lo tienen todas las fuentes rojas como el salmón, que son crustáceos, el plancton y el krill. El krill fue el primero que se encontró, que es un camarón pequeñito, el camarón del Ártico, donde se tiene la concentración de astaxantina. Pero la astaxantina hoy se sabe perfectamente bien que refuerza el sistema inmunitario, el sistema cardiovascular y aumenta la resistencia física. Siendo el más potente, es el que hasta hoy se sigue usando. De tal manera que por ahí de los años 70 hubo una crisis de camarón krill, porque se acabó casi en el planeta, fue una situación de consumo terrible. Pero ahora es más fácil hacer la parte del Haematococcus pluvialis. ¿Cómo actúa la astaxantina? Pues la astaxantina ya está comprobado que va a través de la glutatión reductasa. Es capaz de quitar esa peroxidación de los ácidos grasos. Conocemos que la lipoxidación es terrible. Estabiliza el oxígeno singlete, evitando la formación de radicales libres. Este oxígeno saltón es capaz de estabilizar la astaxantina. Un proceso muy estudiado. Y también trata de bloquear este conjunto de proteínas que se llama el inflamosoma. El inflamosoma es un grupo de proteínas que se desatan cuando empieza el estrés oxidativo y son causas de arresto celular. Son dentro de la célula. La astaxantina tiene una potencia antioxidante, activa la glutatión peroxidasa, estabiliza radicales libres y neutraliza el oxígeno singlete. Y inhibe directamente este complejo que son mediadores químicos de la inflamación, citocinas proinflamatorias. Los omegas. Muchas veces nos han hablado de los omegas. Los omegas también tienen actividad antiinflamatoria, ayudan a la osteoporosis, hay una incidencia de cáncer y obviamente bajan todos esos riesgos cardiovasculares por grasas anómalas. Sabemos perfectamente bien que los omegas de hace mucho tiempo han sido de alguna manera ayudantes. Tenemos el omega 6, que es la vía metabólica para el 3 y el 6, ya conocidas por todos, y que el omega 6 en esta fase y el omega 3 empieza a fallar con la edad. Por eso es que llegamos a una edad después de los 35, 37 años y obviamente después de los 50, cuando tenemos que tener un suplemento a través de omega 3. ¿Cómo funciona el omega 3 en esta cadena? Directamente se dan cuenta aquí, tanto de omega 6 como omega 3 comparten la misma cadena de curso biológico. Pero aquí, cuando el omega 6 se va al ácido araquidónico, a ciclooxigenasa proinflamatorio, el omega 3 ayuda a bloquear este punto. Por lo tanto, tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, este suplemento alimenticio también se ha encontrado que indirectamente inhibe el inflamosoma. Y estos dos, que aquí se responde con un colorcito azul y rojo, nos dicen que tiene que tener un equilibrio el omega 3 con el omega 6. Pero si lo tomo como una situación antiinflamatoria más omega 3 que 6, voy a tomar esta respuesta. Esto que quizá muchas veces no lo hemos escuchado porque no es nuestra especialidad. Tenemos enzimas a favor y enzimas en contra. Las enzimas en contra de los 6 son leucotrienos, prostaglandinas y lipoxinas. Y aquí tenemos resolvinas, protectinas y maresinas. Lo que se busca que el omega 3, estos que son los equilibrantes, sean mejores que los rojos y lo podamos bloquear. Entonces el omega 3 inhibe el mismo, en lo que me ha dicho el complejo NLRP3, bloquea la vía del ácido araquidónico, evita la formación de prostaglandinas, por lo tanto bloqueando la formación de la COX-2, que como sabemos es una enzima inducida. Y vamos a los colágenos. Los colágenos son los más antiguos quizá de todos los suplementos alimenticios, pero no todos son iguales. El colágeno ha sido desde lo más antiguo en nuestro pueblo. ¿Cuáles son las respuestas más simples de colágena? Cómete un caldo de pollo, carne de puerco, aleta de tiburón, porque está lleno de colágeno. Que cómete los tendones de los animales. Efectivamente, es la mayor concentración de colágena. Y hoy tenemos la colágena, hay casi 21 tipos, donde las 2, 4 y 6 son las más intensas para el cartílago articular, para que a nosotros sí nos importa. Y tenemos dos tipos de colágeno en el mercado. El tipo 2 no desnaturalizado y el tipo 1 desnaturalizado. ¿Cuál es la diferencia? Que este colágeno se tiene que fragmentar para poder ser absorbido por el cuerpo. Es de res, puerco y pescado. Y este que no es desnaturalizado es de esternón de pollo. ¿Cuál es la diferencia? Que este conserva su epítope o su región antigénica, que vamos a ver de qué nos sirve. Y este, pues evidentemente ya va de alguna parte desdoblado o partido en péptidos.
Este es perfectamente un nutriente, que este también se ve un nutriente, el 2 no desnaturalizado, pero ese es un nutriente que ayuda perfectamente bien para la piel, elastina y demás, con muy poca afección al cartílago articular. Y este que nos interesa en ortopedia, de una situación hacia el cartílago articular que lo vamos a ver más adelantito. Este se usa de 40 miligramos diarios y de 3 a 10 miligramos por día. El tipo 2 nativo o no desnaturalizado tiene mayor contenido de hidroxilicina, es la principal proteína del cartílago articular, aumenta la interacción con proteoglicanos y conserva su epítope. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo nosotros tenemos una respuesta antigénica o inmunológica? Pues a través de la presentación de un antígeno, ¿verdad? Para que este antígeno, bajo su estructura, tamaño, grado de extrañeza, y se presente ese inmunógeno, tiene que ver la dosis y vía de administración. ¿Por qué entramos en este tema de la inmunogenética? Bueno, porque sabemos que la rodilla es una estructura o cualquier articulación sinovial, como se llama la rodilla porque es la más grande, que está aislada del medio ambiente. Es decir, nunca ha tomado contacto con su medio externo, porque conocemos que el cartílago es avascular, aneural y alinfático. Pero ¿qué ocurre cuando hay daño al cartílago? ¿Qué ocurre cuando este cartílago ya empieza a tener estragos por la edad, que pierde su superficie, por un trauma o por una infección? Que por primera vez el sistema fagocítico mononuclear lo reconoce ciertamente como una proteinota muy grandota, como es la colágena, que no conocía. Es por eso que en el envejecimiento, un paciente con una osteoartrosis aguda, que en estos tiempos de frío húmedo lo estamos viendo, no solo le duele una articulación, sabemos que le duelen todas y que va a mejorar con el día cuando el barrido natural del movimiento articular se lleva esos complejos de inflamación. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que mi cuerpo cese el ataque hacia esa colágena que reconoció de alguna manera como extraña? Realizando una respuesta inmune. Una respuesta de tolerogénesis. Estos colágenos nuevos que son tipo 2, no desnaturalizados, que conservan su epítope o su región antigénica, al ser ingeridos por el cuerpo humano, tienen que tomar contacto con el sistema MALT, que son las mucosas, y este sistema MALT es el más viejo y el más extenso para producir una reacción inmunogénica en nuestro cuerpo. Un recién nacido que empieza a comer, que empieza a tragar, estas células intestinales, a través de los linfocitos T, B y de las células dendríticas que reconocen al alimento que entra, son capaces de reconocer si la molécula no es muy compleja, que es buena o mala para el cuerpo. Si entonces entra y los linfocitos y la célula dendrítica determinan que no es un agresor, le avisan al sistema fagocítico mononuclear que es tolerante. Pero ¿qué ocurre cuando esto no es así? Se desata todo eso que conocemos con la diarrea o las situaciones alérgicas. Por eso un niño, entre una proteína más grande le demos, más alergia nos va a dar. Pero ¿qué pasa si las células reguladoras, que es este complejo CD4, C25, FOXP3, se ponen en acción? Favorece un ambiente tolerogénico. Entonces, ¿qué les parece un colágeno? Quedándose este colágeno a través de las placas de Peyer es tolerogénico, es decir, este colágeno entra al cuerpo, el cuerpo lo empieza a reconocer como propio otra vez, cesando el ataque a largo plazo sobre el cartílago articular. Esa es la diferencia entre los dos colágenos. Hemos abordado ahora proteínas, astaxantina, omega y colágeno. Hay muchos suplementos más, como los resveratroles, los que existen en otras frutas, también pigmentos que entran en la ruta de los betacarotenos. Pero vamos a ver uno que es el último, que son aminoácidos estructurales. ¿Qué es lo último? ¿Qué es un aminoácido? Es la estructura general que sabemos más pequeña de lo que va a ser el precursor de una proteína. Esto sabemos que la fórmula principal del CHON, lo que nos enseñaron que va a ser una proteína grandota. Y tenemos aminoácidos hidrófobos, aminoácidos negativos, básicos, hidrófilos, polares, no polares. ¿Cuál es la diferencia? Que todos tienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, pero dependiendo de sus anillos, del componente que entre, va a tener la estructura lineal, globular, secuencial, que va a ser una cadena proteica. Pero también, según su trenzado, va a ser lo que finalmente fue designado a hacerse este aminoácido. Esta es la estructura de las proteínas. Una proteína que se va juntando una molécula con otra es una cadena lineal. Esas cadenas lineales hacen un péptido, una cadena lineal, una secuencial, una trenzada y una trenzada sobre sí misma. Esa estructura cuaternaria es la representante de la colágena y de las queratinas. ¿Por qué?
porque son proteínas que se van complicando su trenzado, y este trenzado, ¿quién lo mantiene? El sulfuro. La cisteína es un aminoácido azufrado, aminoácido que forma puentes disulfuro. Este grupo disulfuro, que también se conoce como grupo tiol, es el esencial en la síntesis de glutatión en nuestro cuerpo, precursor de otros aminoácidos y nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Entonces aquí aparece ese grupo chon, pero aunado con un grupo sulfuro. Este aminoácido se llama un aminoácido estructural porque va a formar estructura de proteínas fuertes, de tensión, de cizallamiento, de prensamiento. ¿Dónde más hay esto? Bueno, vamos a verlo más adelante. ¿Cuál es el ciclo del sulfuro? ¿Cómo tenemos el sulfuro en la naturaleza? Pues el sulfuro viene de la atmósfera, se va hacia la Tierra por situaciones de erupciones volcánicas y demás. Los animales van comiendo estas plantas y cuando comemos plantitas tienen sulfuro. Por lo tanto, el sulfuro es la forma en que entra a nuestro cuerpo. Entonces, la cistina, cisteína existe en nuestro cuerpo, tiene que ser en dos formas. Cisteína, cistina, es decir, que pase de una a otra. Porque este grupo sulfuro es muy fácil dador de electrones de hidrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene que poderse convertir muy fácil y muy sencillo. Por lo tanto, la cistina es la forma más estable de la cisteína, que puede convertirse en uno u otro si es requerido. ¿Cuál es la función? Mantener la estructura de las proteínas, puentes disulfuros, estructura cuaternaria y terciaria, síntesis del glutatión y taurina, antioxidantes naturales, necesaria para la formación de la piel y el cabello, la concentración más grande de cistina es a través de la queratina en la piel y en el cabello humano, y favorece la función del sistema inmunológico. De hecho, por ahí medicamentos que favorecen el sistema inmunológico, pero ya como medicamento a través de los puentes sulfuro. Y aquí entramos en materia de lo que nos interesa. En el cartílago articular, ¿cómo funciona? Pues tenemos que la matriz extracelular del cartílago articular tiene agua, electrolitos, glicosaminoglicanos libres, ácido hialurónico y glicosaminosulfatados. Condroitin 4-sulfato, condroitin C-sulfato, heparansulfato, queratansulfato, dermatansulfato y proteoglicanos. Estos sulfatados son los que le dan la cohesión entre líquidos, esa cohesión que conocemos que le da la fuerza hidroestática o hidráulica al cartílago articular. Por lo tanto, es necesario el grupo tiol en presencia de cartílago articular. La síntesis del glutatión, la cisteína, a través, el glutatión es un tripéptido que contiene glutamato y cisteína, es capaz de regular las especies reactivas de oxígeno. Se necesitan niveles adecuados de glutatión para disminuir el estrés oxidativo y evitar el daño celular por estos mecanismos ya conocidos. También participa en la síntesis taurina. Es un beta-aminoácido semiesencial que contiene azufre. La taurina es un efecto antioxidante y protector propios del cuerpo humano, que el cuerpo hace para ese equilibrio antioxidante. A mayor disponibilidad de cisteína, habrá más suministro de taurina, lo que ayudará a reducir la inflamación de las articulaciones. La cisteína a nivel articular es una fuente de azufre para la formación de puentes disulfuro, síntesis de colágeno, sulfatación de proteoglicanos, síntesis de glutatión y síntesis de taurina. Estos aminoácidos estructurales que forman estas proteínas estructurales de tensión, aquí definen cómo se van formando. Una hélice sencilla, doble, se vuelven a tensar y a través de los grupos sulfuro hacen, por ejemplo, el cabello humano. Y para entender un poquito más de los puentes sulfuro es muy sencillo. El pelo de algunas personas rizado chino es porque estos puentes disulfuros se trenzan en sí mismos. Pero ¿cómo es que puede ser reversible la cisteína? Muy fácil, con calor. Por eso las chinas se planchan con calor o se ponen sustancias que pueden hacer estos enlaces se disuelvan, pero que naturalmente se vuelven a producir. Y esos aminoácidos estructurales se aprendieron a extraer como tal, la queratina, se está usando hoy en un aminoácido estructural que sale de la lana de un borreguito que viene del otro mundo, del otro lado del continente. Es un proceso de extracción que se llama queratinol, derivado de la lana de una especie específica de borregos, donde contiene el más alto contenido de cisteína hoy de la naturaleza, sin perder sus propiedades sulfúricas. Este aminoácido estructural que hoy se conoce, que es vía oral tomado también, que es de lo más nuevo, se los queremos también que lo conocieras, activa la síntesis de glutatión, dando que se uno de una situación de antioxidante en nuestro cuerpo y ayuda a tener cisteína en el cuerpo. La taurina ayuda a que ésta se vuelva a reproducir, dando sus niveles, siendo su precursor natural, aumentando el poder antioxidante. Y obviamente, como ya lo vimos, va a ayudar a que el cartílago tenga grupos tioles para poder formar los glucosaminoglicanos sulfatados. Hay estudios que pueden checar donde ya tienen con escala Goma, que escala Lequesne,
que es efectivo en la mejoría de las puntuaciones de dolor y rigidez articular en pacientes con osteoartrosis de rodilla, seguro y bien tolerado. Hay mucho más suplementos alimenticios. Estoy en el mercado, una gran empresa que está en todo el mundo, amamos empresa a todos los laboratorios, que nos quiere dar todos los suplementos para tener una vejez sana. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Florentino Holguín. Pues sí, el tratamiento del envejecimiento osteomuscular no solo lleva ámbitos farmacológicos, tenemos que entender esto de la bioquímica, que a veces la abandonamos, pero que es muy importante entender estas degeneraciones bioquímicas y cómo suplementar toda esta pérdida de síntesis de nuestro cuerpo. Pues bien, vamos a seguir con estos temas y ya una vez que hubo estos electrones ahí sueltos, esta oxidación en nuestro cuerpo, este deterioro de los proteoglicanos y hay una destrucción de nuestro cartílago, pues tenemos que ver de qué forma podemos ayudar a este cartílago que está sufriendo. Y es de aquí que vamos a hablar ahora sobre la viscosuplementación. El doctor Florentino Holguín nos va a decir cómo es la viscosuplementación, si sirve de algo suplementar este líquido sinovial que ya no tiene sus características idóneas para nutrir y proteger este cartílago y cuáles son los mejores para este efecto. De tal forma que dejamos al doctor Florentino Holguín que nos continúe con esta charla. Muchas gracias. Continuando con las ponencias de este día, hoy vamos a hablar de un tema muy controvertido, que es la viscosuplementación, también conocida como viscoinducción. Vamos a ver por qué también puede conocerse como viscoinducción. Una definición de la osteoartrosis que tiene una acepción que muchos no conocen, caracterizada por pérdida del cartílago articular y una disminución de las propiedades reológicas del líquido sinovial, que incluye reducción del peso molecular y concentración del ácido hialurónico, causando decremento de la elasticidad y viscosidad de la matriz sinovial. Estamos acostumbrados a que nada más nos dijeran que osteoartrosis es la degeneración del cartílago. Aquí vamos a ver qué es la reología. La reología es la ciencia de los fluidos. La función del cartílago, a grandes rasgos, sus capas amortiguan fuerzas. Puede formarse en un 50%. Esa deformidad que puede tener el cartílago es gracias a esos líquidos viscosos que tiene y que lo pueden sobredeformar en esta forma. ¿Cómo lo hace? Gracias a los proteoglicanos, de tal manera que tiene un módulo de sellamiento y un módulo tensivo de 1 a 10 milipascales, es decir, soporta mucha fuerza de presión. Por lo tanto, se cree que una persona en su vida útil da 10 millones de ciclos en una articulación. Nada más imagínense lo que tiene que soportar el cartílago articular. Por lo tanto, la capacidad de carga de cada articulación, vean, el tobillo puede soportar hasta 30 kilogramos por centímetro cuadrado. La rodilla, 1.5 y hasta 2 veces el peso al correr. Y cuando brincamos de más de 2 metros, se quintuplica el peso. La cadera en bipedestación solo puede soportar 1/3 del peso del cuerpo y puede soportar hasta 4 veces el peso del individuo. Esto es gracias al líquido articular y al cartílago. El ácido hialurónico es la clave en la biomecánica articular en osteoartrosis y otras artropatías. Su disminución en concentración y peso molecular causa daño al cartílago articular. Los proteoglicanos, que ya los hemos visto en otras ponencias, son sustancias azufradas o sulfatadas, que en la periferia, como lo estamos viendo aquí, su función son que conectan a la colágena. Tienen carga negativa, por lo tanto captan agua, hace un sistema viscoelástico perfecto en la estructura cartilaginosa, también lubrica y protege. El líquido sinovial contiene proteínas de baja densidad, es rico en ácido hialurónico, responsable del grado de viscosidad del líquido sinovial. Su función es nutrir, es decir, aparte de que tiene esta propiedad reológica, es lo que nutre al cartílago sinovial. Su función es reducir la fricción casi a cero. Nada más imaginen, si no tuviéramos líquido sinovial y la magnificencia del cartílago, nuestras cartílagos ya se hubieran acabado. Produciría mucho calor ese roce articular, pues el líquido sinovial evita el roce, evita la fricción y abate el calor casi a cero también. ¿Quién produce el líquido sinovial? La membrana sinovial. Es sintetizado en las membranas donde se hallan hialuronatos o sintetasas en los vertebrados. Y hay 3 tipos, HAS1, HAS2 y HAS3. En todos los vertebrados pueden existir, es decir, no nada más las membranas sinoviales, sino también las fundas de los tendones y en el ojo, en el humor vítreo, es también ácido hialurónico. Se sintetizan grandes cadenas de polímeros de disacárido, de hialuronato, alterándose con ácido glucurónico y N-acetilglucosamina. Esa es la estructura.
Muchas veces nos han preguntado, entonces no es un ácido, es un azúcar. Efectivamente, es un azúcar complejo, mas sin embargo, por nomenclatura química, se quedó como ácido hialurónico. El número repetido de disacáridos completa una molécula de 10.000 repeticiones. Esta es una molécula, dando una masa molecular promedio en las articulaciones de 4 millones de Daltons en peso. ¿Cómo se degrada? Diario, por hialuronidasas a través de la membrana sinovial y por glucouronidasas. Exosaminidasas degradan a oligosacáridos haciéndolos de bajo peso molecular. El recambio de líquido sinovial es diario, ¿eh? Cada 24 horas se está produciendo, se está cambiando como tal. ¿Cuáles son las funciones del líquido sinovial en la articulación sana? Protege el líquido sinovial y la superficie del colágeno de daños mecánicos y daños causados por las sustancias reactivas del oxígeno. Es decir, este líquido no permite al oxígeno singlete que haga estrés oxidativo, lo disminuye al máximo porque no deja que interactúe con las moléculas de colágeno a menos que este cartílago se rompa. Lubrica, llena el espacio intercelular de la red de colágeno fibral que actúa como lubricante. Carga de absorción, la naturaleza elastoviscosa de la red basada en ácido hialurónico le permite adaptarse a la tensión mecánica aplicada. Y un efecto antiinflamatorio y analgésico. Se ha comprobado que el líquido sinovial nativo reduce la expresión de interleucina 5 y 6, suprime la actividad del factor de necrosis tumoral alfa. ¿Cómo lo hace? A través de un mecanismo inmunomodulador. Por eso se ha dicho que el líquido sinovial es también una situación de viscoinducción a la inmunología de la articulación sana. Ese fenómeno de adhesión que llamamos aquí está simbolizado esquemáticamente cómo sería el ácido hialurónico con sus glucosaminoglicanos y cómo esto está haciendo una situación, una adhesión, una capa fina de lubricantes llamado lindero. Esto con las cargas negativas que nosotros conocemos que la ley de cargas de mismo se repelen y pues, si una y otra contra se atraen, aquí funciona perfectamente bien. Como esos imanes que unimos de carga igual que se repelen, esto hace el líquido sinovial gracias a sus cargas y a la función que tiene definida para esto. La elastodinámica, deformación de la superficie para aumentar la edad de contacto. Un líquido sinovial, una rodilla, una cadera que se mueve de repente puede hacer estas curvas y aquí el cartílago se deforma. Antes de expulsarse se deforma para soportar más carga. La presión, una cuña hidrodinámica. Como las articulaciones no son totalmente planas, esto le llamamos borde de ataque, donde el líquido sinovial por la presión hidrostática se expulsa de forma de bomba de compresión, evitando la fricción. ¿Cómo se distribuye? La concentración del ácido hialurónico es de 2 a 4 miligramos en el líquido sinovial. Si nosotros funcionáramos una rodilla normal, no obtenemos nada. ¿Por qué? Porque el líquido sinovial baña la articulación, no está nadando en ella. El ácido hialurónico, como aquí lo vimos, es ácido glucurónico con N-acetilglucosamina, un carbohidrato. Eso es la base del ácido hialurónico como tal y está compuesta de esas dos moléculas. La cadena de polisacáridos, como ya vimos, puede tener de 4 a 6 millones de Daltons y esas dos pueden llegarse a suponer y pueden llegarse a enredar como tal cuando hay un poco más de líquido sinovial por algunas afecciones. Otro esquema, cuando se empezó a usar los ácidos hialurónicos por primera vez inyectados en la rodilla, esta autora, que es una tejana, Jenny Bauer, tiene muchos estudios. Es una forma esquemática de ver la colágena y cómo el ácido de los proteoglicanos están uniendo a través de unos receptores que se llaman CD44. La viscoelasticidad se refiere a esa capacidad de carga que tiene el líquido sinovial por las cuñas de presión, la carga, el cartílago, cómo la carga y el movimiento al mismo tiempo aplanan esas cuñas de presión, hace que el cartílago a través de sus capas profundas amortigue la carga y al momento de que se va soltando, venga una carga de refuerzo y de lubricación. Por eso el concepto de viscoelástico o hidrodinámico del cartílago junto con su líquido sinovial. Eso también ejemplifica en una forma esquemática cómo el líquido sinovial puede activar a través de esta forma muy intensa, a través de los CD44, receptores, los hialuronatos, para poder formar esa inmunomodulación en la rodilla o en cualquier articulación sinovial. Yasuda estudió cómo podía medir la fricción del líquido sinovial y esta ecuación, que está demasiado compleja para cualquiera de nosotros, estudia la viscosidad entre dos superficies y el modelo de Yasuda quedó creado así. Yasuda lo comprobó con frecuencia en hercios.
Por eso ustedes leen los IPPs de algunos ácidos hialurónicos, van a ver que la frecuencia en hercios es una frecuencia de superficies de rozamiento. Y aquí comprobó que los módulos de milipascales, si la rodilla está perfectamente bien y funcionando el líquido, tiene una curva normal en ascenso. Pero ¿qué pasa cuando el líquido sinovial baja? Pues esto empieza a perderse y viene la osteoartrosis. Es un artículo muy extenso que lo pueden checar, cómo se demostró por cómo la viscosidad al disminuir da la osteoartrosis en la falla del líquido sinovial. Y ya sabemos el tratamiento. La viscosuplementación antes de la cirugía está autorizada en la guía de práctica clínica y en nuestras guías de tratamiento como una parte importante del tratamiento. ¿Qué es viscosuplementar o viscosuplementación? Consiste en la inyección intraarticular de ácido hialurónico con el fin de restaurar las propiedades elásticas y viscosas del líquido sinovial y así reconstruir la homeostasis alterada en la articulación astrósica. Es decir, cuando ya entró la senescencia y esto empieza a bajar, que empieza a bajar la cantidad y calidad del líquido, podemos echar mano de la viscosuplementación. Es muy diferente a infiltrar, nada que ver. Viscosuplementar es meter un suplemento viscoso a la rodilla, ácido hialurónico. No es meter ni esteroides, ni plasma rico en plaquetas, ni otra cosa. Es ácido hialurónico. ¿Dónde está indicado primariamente? Pacientes con la indicación primaria con artrosis grado 2 y 3, sin deformidad angular o inestabilidad. Lógicamente, hemos comentado en otras pláticas que la osteoartrosis, una vez instalada, no hay nada que regenere el cartílago. Esto es un elemento que va a ayudar a la viscoelastrodinámica mecánicamente hablando en la rodilla. ¿Cómo está contraindicado en infecciones? Si nuestra rodilla tiene una infección, no se puede aplicar. Contraindicaciones relativas, patologías quirúrgicas y traumáticas. Aquí se refiere que si tengo una rodilla con hemartrosis y no le puedo poner el líquido sinovial. La viscosuplementación. ¿Cómo actúa? En los receptores haciendo inmunomodulación, comprobado. Este artículo es muy interesante, aunque es de veterinaria, pero véanlo porque funciona en los humanos. Esta teoría está muy interesante. Acelera la mitosis, para la migración tumoral, para la metástasis y ante la inflamación también funciona. Actualmente su producción de todos los ácidos hialurónicos que conocemos en el planeta es a través de la extracción de la cresta de agua del cordón umbilical humano, también llamado aviar. Y en grandes cantidades se produce por fermentación bacteriana. Este se llama el sintético o el ácido hialurónico simple. Son los dos únicos que existen hoy en día. Ya hoy en la industria pues le ha agregado otras cosas más, otras cosas menos, pero son los dos que existen. ¿Cuál es el mecanismo de acción que hoy debe tener un ácido hialurónico? Inmunoregulador, por eso sin una viscoinducción, y mecánico, viscoelasticidad. Aquí la función mecánica es de acuerdo a su viscosidad y aquí es la capacidad de estimular receptores en la membrana para que haga su inmunomodulación o su viscoinducción. Por eso decíamos viscosuplementación o viscoinducción. ¿Cuál es la ventaja de suplementar o viscosuplementar? Trabaja bien en todo el curso de la osteoartritis, mejor efecto en osteoartrosis temprana 1-2, mejor el dolor en la escala visual análoga, claro, bien tolerado por lo general, baja tasa de complicaciones, efecto a largo plazo, pocos efectos sistémicos. Desventajas, pues evidentemente en artritis o osteoartrosis severa, pues van a responder menos, osteoartrosis 3-4 muy difícil. Algunos efectos adversos locales están descritos, eritema en el sitio de la inyección, derrame articular e inflamación y dolor articular. Pero muchas veces estas complicaciones son por la técnica que no está bien aplicada. Y esto escrito también, requisitos para que una sustancia pueda ser empleada en la viscosuplementación, ausencia de inmunogenicidad, capacidad para difundir de forma pasiva el líquido sinovial, propiedades reológicas nativas, lo que hemos visto, vida media prolongada. El ácido hialurónico entonces es discoelástico, antiinflamatorio, anabólico, antiálgico y condroprotector. Efectos secundarios de la viscosuplementación en cualquiera de sus modalidades: dolor, calor, eritema, tumefacción local, otros, condrocalcinosis pseudogota, sistémicos, picores, hemorroides, calambres musculares. A quien pregunte por qué las hemorroides, yo tampoco lo he encontrado, pero está descrito en este artículo muy interesante. Se han comparado el ácido hialurónico no aviar o sintético y el hilano GF20 aviar o de la cresta de gallo. ¿Por qué se llama hilano GF20? Porque esa parte de que está sintetizado la cresta del cordón umbilical, el 20% es gel. Y este es totalmente sintético. Este se produce por fermentación bacteriana. Se requieren 2 a 3 aplicaciones, tiene un efecto de dura de hasta 12 meses.
Este tiene 3 aplicaciones instructivo en un efecto que dura de 3 a 6 meses, por lo que tendrá que aplicarse 2 o 4 veces al año. Características de esos instructivos. Este, al ser un hyaluronato de sodio, se une de una manera natural a los receptores CD44 de las células beta para producir más ácido hialurónico en las cápsulas sinovial, produciendo un efecto bioquímico y no solo mecánico. El NAOGF20 es una macromolécula, la unión de muchas moléculas de hyaluronato de sodio, por lo que su estructura molecular le permite unirse a los receptores CD44. Sí se une, pero un poquito menos, de las células beta para producir más ácido hialurónico. Este es excelente en situaciones mecánicas, pero esto en inmunorreguladoras. La viscosidad es un poco menor porque este es más pesado, haciendo su efecto un poco más mecánico. Por lo tanto, este necesita agujas un poquito más gruesas para aplicarse que este. Este es de filtración estéril, de un proceso de fermentación, y este es derivado de la cresta del gallo. Son las diferencias en general, aunque van a encontrar mucho más, y de los otros ácidos hialurónicos ya le están aplicando sorbitol, algunos analgésicos y demás. Esto responde un poco la capacidad o el peso de los ácidos hialurónicos. Entre más pesado sea, lo mejor es que sea lo más cercano al peso nativo del líquido sinovial, de 4 a 6 millones de Daltons. Entre menos sea, evidentemente no va a tener un efecto mecánico como tal, pero entre más sea, tiene un mejor efecto mecánico, pero no alcanza a estimular todos los receptores para que se pueda formar su función inmunorreguladora o viscoinductiva, a grandes rasgos, pero ya van a encontrar más diferencias en otras, demostrado por otro tipo de literaturas. Hay muchos artículos escritos a través de la aplicación de viscosuplementación. Desde que empezó esto, empezaron estos artículos en el tratamiento de la osteoartrosis, el efecto intraarticular en la artritis reumatoide. Este está muy bueno, es una revisión de los ácidos hialurónicos como tal. Este es el efecto hialurónico solo. Y hay un artículo que compara el aviar con el no aviar, porque eso lo esperábamos como ortopedistas. Échenle un vistazo. El hecho de que existan muchos artículos que tengan algunas cosas, unos que otros en contra, o que se presta a la controversia es bueno, porque así nos vamos creando nuestro criterio de cuál es en la historia lo que se ha demostrado. Pero ya existe de todo, solo son algunos artículos de lo que ya existe. Aquí, por ejemplo, hay artículos a largo plazo. Está por ahí uno que se llama Amelia, otro que se llama Message, donde se ha tenido una cantidad impresionante de pacientes tratados. Y aquí también hay otra situación de poner en una sola inyección, lo que se llama el one shot. El one shot es poner una sola aplicación en una rodilla osteoartrósica. ¿Qué diferencia hay del one shot a un ácido hialurónico de 3 o de 4 aplicaciones? Que en una sola ampolleta lograron poner 6 mililitros de ácido hialurónico. Más sin embargo, en nuestras mujeres mexicanas, o nuestros hombres, que las mujeres principalmente, que son las que más buscan una viscosuplementación porque quieren seguir trabajando, en rodillas pequeñitas, meter 6 mililitros sí es un poquito molesto para las pacientes. Yo tengo más de 10 años viscosuplementando y pacientes pequeñas sientes que les van a reventar la rodilla. Sí es muy bueno el one shot, pero hay que escoger bien al paciente en cuanto a tamaño y volumen. Cochrane ya tiene una situación de metaanálisis sobre viscosuplementación para el tratamiento de la artrosis de la rodilla. La única crítica a este artículo de Cochrane, que fue del 2006, es que está basado nada más en el aviar, puesto que no tomaron en cuenta el ácido hialurónico, no mucha muestra, pero es muy interesante, échenle una vista. Y nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia, a través de nuestra acta ortopédica, tenemos un artículo de revisión en la acta ortopédica mexicana de una reunión multidisciplinaria sobre técnicas de aplicación para la restitución del fluido sinovial en pacientes con artritis de rodilla. Es una apuesta al día. Muy interesante, chéquenlo. Aquí nuestros colegas en criterio llegaron a la conclusión que uno de peso sinovial más alto es mejor, en este caso el labial. Yo en lo personal les puedo decir que tenemos que escoger cuál de los dos pacientes puede ser a uno y a otro, es decir, no aviar o ácido hialurónico. Para mí, el ácido hialurónico es efectivísimo en artrosis grado 1 y 2, donde la falla mecánica articular en cuanto a grosor no es muy intensa. Pero si el paciente ya tiene pérdida importante de cartílago articular, con ya disminución demostrada del cartílago articular, necesitamos un efecto mecánico como tal. Ahí sí vale la pena aumentar la viscosidad del líquido sinovial. Y recordemos una cosa muy importante. Es un procedimiento invasivo. Por lo tanto, para viscosuplementar, tenemos que tener siempre un consentimiento informado y firmado de nuestros pacientes. Échese un clavado también en los artículos de las complicaciones en general de los ácidos hialurónicos.
afortunadamente, y del aviar y del no aviar. Y van a encontrar diversidad increíble en cuanto a pros y contras. Esto es en general de la viscosuplementación. Esperamos sus amables preguntas. Gracias. Vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. ¿Algún comentario, algún médico, alguna duda? Tengo una pregunta por acá para el doctor Holguín, y es el uso de la viscosuplementación después de una artroscopía de rodilla. ¿Qué usted opina? Gracias, buenas noches. Está perfectamente indicado, puesto que los líquidos que se aplican en la rodilla para la artroscopía barre el líquido sinovial nativo, pero preferimos esperarnos 10-12 días después, ya que haya pasado el proceso inflamatorio y no hayan residuos ni de sangrado ni de otra cosa, porque si no, se diluye la viscosuplementación. Claro que sí, 10-12 días después. Los están felicitando por el chat. Dicen felicidades, excelente ponencia. Hay varias felicitaciones. ¿Hay alguna limitación para viscosuplementar en relación con la edad? Nos preguntan eso. Más que por la edad, por el grado de osteoartrosis. Obviamente el líquido sinovial, la viscosuplementación va a actuar donde hay todavía cartílago articular. Si lo comparamos que el cartílago articular es una esponja que va a absorber este líquido, si tenemos osteoartrosis grado 4, donde ya casi no hay cartílago, no va a servir de nada. Por eso está indicado prácticamente en el grado 1 y 2 y quizá un poco antes llegando al 3. Osteoartrosis grado 4, defectos serios de angulación, genovar o genovalgo deformante, no va a servir de nada. Otra pregunta nos dicen acá, bueno, excelentes ponencias, felicitan, muchas gracias. Y hay otra pregunta acá que dice, ¿cuántas sesiones de viscosuplementación ustedes recomiendan y qué tiempo de máximo beneficio? Es decir, ¿cuánto tiempo ustedes han visto que el paciente mejora? Me gustaría que el doctor Gómez, el doctor Durán nos ayudaran también en sus experiencias que han visto. Sí, yo sumaría un poquito a la artroscopía. Siempre que no haya un sangrado activo importante por algún evento de hacer túneles en el hueso, podemos poner la viscosuplementación después de terminar la artroscopía, verlo en visión directa, hacer vaciamiento de todo el líquido que usamos para insuflar la rodilla, y pues se puede poner siempre y cuando no pase esto. Otra aplicación que es muy importante y que da muy buenos resultados es en aquellas fracturas articulares, sobre todo en la rodilla, que hoy vemos tanto por los accidentes de moto, que cada día son más. Y hacemos una osteosíntesis con una fractura articular multifragmentaria. La viscosuplementación nos ayuda mucho en el dolor y en la reparación del cartílago. Lo que dice el doctor Holguín es fundamental. Si nosotros queremos colocar una viscosuplementación en una rodilla o en una cadera que ya no tiene cartílago, pues ya no va a haber materia de trabajo. Entonces solo nos estamos engañando y engañando al paciente. Siempre debe de aplicarse en los procesos iniciales de degeneración articular si no tiene resultado. Y el número de aplicaciones pues es dependiendo de cada medicamento. Hay algunos de una sola aplicación, como decía el doctor Holguín, otros de 3, otros de 4 aplicaciones. Esto va dependiendo de la casa farmacéutica que indique la presentación y el número de viscosuplementaciones. Es correcto. Y agregando un poco más, también cuidado donde se indica. En articulaciones grandes es fácil acceder rodilla, tobillo y hombro. En cadera es difícil porque tenemos que tener un fluoroscopio para poder guiar o tener mucha experiencia. Pero no es imposible porque hemos escuchado algunos comentarios. Por ahí alguien que viscosuplementa interfalángicas, es casi increíble. O temporomandibular, porque también me han hecho esa pregunta. Y evidentemente, ¿cuántas sesiones dependerá de nuestro paciente? De 3 a 4 es lo ideal. ¿Cuánto tiempo dura? Yo siempre le digo a mis pacientes, esto no es una cura, tampoco es un analgésico. Después de la segunda aplicación, espere la respuesta. En la primera, no va a sentir gran cosa. Y de hecho, el paciente va espantado a la viscosuplementación porque nunca le han puesto una inyección en la rodilla. Y eso es lo que les trauma. Y si ya vienen de una sesión donde lo picotearon prácticamente, lleva un miedo terrible. Entonces hay que saberla aplicar, hay que tener mucho entrenamiento. Y una vez que se aplica, la segunda ocasión, ya el paciente a la tercera nos puede decir, doctor, me siento mejor.
En experiencia, hasta la segunda aplicación en vísperas de la tercera, el paciente sí nos relata mejoría. Y ya en la tercera aplicación, ya viene un poquito ya más tranquilo, y si no se puede caminar mejor, hay que comentarles que al aplicarlo va a sentir la rodilla como con burbujas, como que tiene algo que le estorba, para que no se sienta raro. Igualmente, nos preguntan los pacientes, ¿qué puedo hacer después que me viscosuplemento? Su vida normal. Su vida normal, subir 2 escaleras, súbala. Su vida normal es caminar 5 cuadras, hágalo. No se limita. Claro que eso no le va a decir que puede ir a correr, ¿verdad? Inmediatamente, pero su vida normal sí la puede hacer. Más o menos un 10% de pacientes en mi experiencia no se les quita el dolor, ni sienten mejoría. Entonces sí hay que hablarlo bien con el paciente porque no es barato. Y a veces lo siente, pues un tratamiento carísimo y no sentí nada. Pues hay que aclararle la función mecánica reguladora a largo plazo. Y yo creo que el punto importante es la selección apropiada del paciente, ¿no? Basado sobre todo en el grado del daño articular que puedas encontrar, ¿no? Y te vas a guiar en los hallazgos radiográficos, en los hallazgos clínicos que tenga tu paciente. ¿Cuántas dosis, cuántas ocasiones, con qué diferencia de tiempo? Bueno, pues va a depender de la presentación que tengamos. Hay distintas sales, hay distintos pesos moleculares, y entonces va a depender mucho de ello, ¿no? Es un tratamiento complementario, recordar que esto es un manejo complementario y que en el paciente joven o en el paciente que tiene una fase temprana de la enfermedad degenerativa, pues es de muy buen resultado, ¿no? Como bien menciona el doctor Holguín, es un procedimiento invasivo, debemos de tener una hoja de consentimiento informado, y bueno, prácticamente la mayoría de la viscosuplementación se hace en la rodilla por la facilidad de acceso que tiene la articulación, ¿no? En segundo término, yo creo que quizá la articulación del hombro pueda realizarse el procedimiento en el consultorio sin mayor problema, entrar por portal posterior, requiere de cierta experiencia también, y yo reservaría la viscosuplementación a pacientes quizá con una fase temprana de pinzamiento coxofemoral y siempre en quirófano guiado bajo guía fluoroscópica, ¿no? Que es como yo lo hago, lo he hecho, y creo que da resultados parcialmente buenos por la severidad de las lesiones que pueda presentar tu enfermo. Gracias. Acá tenemos una pregunta sobre el beneficio real de la Persea gratísima. La presea gratísima como el Glicin Max son derivados del aguacate y de la soya. Claro que funcionan. Está demostrado que inhibe interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, siendo una propiedad antiinflamatoria. Del otro lado nos lo devuelven como medicamento, pero el mejor aguacate que lo contiene es el Hass en nuestro país y la soya. Y nosotros se me pueden preguntar a qué dosis para que no sea más que nada un alimento y no un extracto. Pues yo les daría un cuartito de aguacate cada tercer día intercalado con la soya y es lo mismo que el fármaco que trae Persea gratísima y Glicin Max. Interesante. Nos preguntan si se puede usar viscosuplementación en artritis reumatoide. Claro que sí. De hecho, los primeros artículos fueron hechos en artríticos reumáticos y son hechos por reumatólogos. Hay muchísimos artículos, claro que sí se puede usar. Y la misma indicación que la artrosis no sea grado 4 porque no le va a servir, pero claro que sí. Los felicitan, doctores, excelentes ponencias. ¿Hay una edad máxima para aplicar viscosuplementación? No. Yo creo que edad máxima no, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? El punto es el grado de lesión o de daño articular que tenga el paciente, ¿no? Edad se lo puedes poner quizá, yo esperaría que en una persona adulta mayor quizá el resultado no sea tan óptimo, ¿no? Pero existen los casos así raros en que el paciente quizá no tenga un daño articular tan severo en la rodilla y que sea bastante buena la respuesta terapéutica a la viscosuplementación. Y un dato interesante para unarlo es aquellas osteoartrosis etapa 1 que aún no tienen mucho daño radiológico, pero clínicamente sentimos el cepillaje de la rodilla. Siempre le comentamos a los colegas de medicina general que aprendan a escuchar las rodillas. La rodilla le puede hacer un cepillaje, un crujido, un sobresalto, pero el cepillaje es el inicio del desgaste articular. Y aquí funciona bastante bien. Tenemos otra pregunta. ¿Qué colágeno hidrolizado ustedes recomiendan? Y si tiene efectos benéficos tomados por vía oral, bueno, es que todos son orales.
Los dos colágenos, el hidrolizado y el no hidrolizado, son vía oral, los dos. Sí, así es. En mi experiencia, el no hidrolizado, que tiene su epítope para hacer una situación de tolerogénesis, es una vía doble, porque tanto inmunorregula y en el momento que se desdobla es como nutriente. El colágeno hidrolizado también tiene sus indicaciones, es un nutriente para la piel que también activa la elastina, que es una proteína elástica de los tejidos, y con poca actividad cartilaginosa. Si yo lo ocupo por ortopedia, hoy que tengo esta arma de un colágeno no hidrolizado, sería el ideal. Sí, yo me inclino más al colágeno no hidrolizado por su efecto terapéutico. Obtienes mejores respuestas en el manejo del dolor y el proceso inflamatorio. Y aquí un punto importante, pues recordar que la OA es una enfermedad completamente heterogénea. Entonces podemos tener a pacientes que quizá la radiografía no haya tantos cambios de destrucción osteoarticular y sin embargo manifiestan mucho dolor, ¿no? Y entonces ahí es en donde tú tienes que complementar tu exploración física con los hallazgos radiográficos y decantarte hacia la opción terapéutica más apropiada para ese paciente, ¿no? Yo creo que si bien cualquiera de los dos puede funcionar de forma adecuada, tenemos que, como el manejo de este proceso de envejecimiento, tener que al paciente en una buena terapia física, ver si el paciente es obeso, si el paciente no hace ejercicio. Es decir, la viscosuplementación por sí sola no va a hacer el trabajo para reparar o para disminuir el dolor de esta articulación. El manejo debe de ser multidisciplinario para que haya el mejor resultado en cada uno de los pacientes. Es correcto. Y una situación más que estamos viendo en los chats, ¿cuánto tiempo deben tomarse los suplementos cualquiera, y en especial la colágena? La mayoría de los suplementos son 3 meses descansar uno, pero hasta hoy, la recomendación pueden de tomárselos de por vida sin que les pase nada. ¿Por qué? Porque recuerden que el suplemento es un extracto de un alimento, de una hierba, de una planta. No es sintetizado, no es un químico. Por eso tenemos esa bondad que puede irse tomando por siempre. Ahora, algunos sí con indicaciones, ¿no? Algunos son muy pigmentosos, como los betacarotenos, puede tener algunas alteraciones sencillas, pero en general, claro que se pueden tomar de por vida. ¿Cuál es el mejor suplemento antienvejecimiento? Vi que hice una pregunta por ahí. No existe un suplemento antienvejecimiento, más sin embargo, nos está pasando en los suplementos como en la farmacopea, que los pacientes tienen 20 pastillas y hasta por horario las tienen, ¿no? Los suplementos están apareciendo tantos que ahorita los mejores son los que tienen 2, 3, hasta 4 suplementos en una cápsula, que la industria logró estabilizarlos y serían los mejores. Igualmente vi una pregunta que si después de una viscosuplementación hay que mandar la terapia física. Claro, no interfiere en la terapia física y es vital. También preguntan que si en una osteoartrosis grado 3, 4 podemos viscosuplementar si el paciente no se puede operar, no se quiere operar o está contraindicado a operarlo. Claro, ahí es válido echarle mano hasta de la medicina alternativa con tal de mejorar su calidad de vida y quitar el dolor principalmente. Y nos preguntan, adelante, doctor Durán. Perdón, bueno, aquí un punto importante y también ya en la cuestión del tratamiento del manejo ortopédico, debemos también de ser muy cautos con las viscosuplementaciones. Actualmente la mayoría de las guías y de las revisiones que se han hecho no te recomiendan hacer un procedimiento invasivo, sea infiltración o viscosuplementación en una rodilla, en un paciente. No está indicado hacer una artroplastía hasta después de un año de haber hecho ese procedimiento invasivo porque incrementa las tasas de infección protésica, ¿no? Entonces, sí tener esa precaución para disminuir y no enfrentarnos a una prótesis infectada, que es un problema, pues es un fracaso importantísimo, ¿no? Muy grave. Perdón. Sí, muchísimas gracias. Una última pregunta porque yo creo que ya estamos con el tiempo encima, que me llamó mucho la atención, y es aplicar viscosuplementación después de sustituciones protésicas totales o parciales en rodilla. ¿Se hace? ¿Se puede? ¿Está indicado? No tiene alguna indicación, ya que el sustrato de trabajo ya lo retiramos, ese cartílago que estaba degenerado, que estaba destruido,
y en su lugar pusimos un complemento mecánico a base de metal y plástico. Entonces, pues ya no hay materia de trabajo, no hay para qué hacerlo. Totalmente de acuerdo. Y no puedes, ¿no? Y corres el riesgo de una infección. En esos casos corres todavía más el riesgo de una infección. Entonces, no creo que haya ninguna indicación. Sí, a lo mejor diferenciar el dolor posquirúrgico de una artroplastía, que viene más de elementos elásticos, de músculos, de ligamentos, de tendones, de algún balance, diferenciar ese dolor que no es ya un problema de cartílago, es un dolor de algún balance que quedó mal de la cirugía, ¿no? Pero la viscosuplementación ahí ya no tiene ningún trabajo, ya no tiene ninguna eficacia. Doctores, muchísimas gracias por unas pláticas tan interesantes, tan didácticas. Muchísimas gracias, doctor Durán, doctor Daniel, Gracias. doctor Holguín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, a los medicamentos Frajafi, Capro, Flaricel, Relifex, AOX, Reumofambit y Narisol de Italmex Megalabs. Muchísimas gracias por participar y gracias a Italmex por dejarnos estar hoy aquí esta noche aprendiendo con ustedes. Buenas noches, pásenla bien y cuídense mucho. Gracias. Feliz Día del Igualmente, Médico. buenas noches. Felicidades a todos. Muchas felicidades, es cierto. Un abrazo Muchas a todos, felicidades, gracias. doctor.